Para encontrar el momento de inercia de una esfera hueca, vamos a primero tener el dibujo de esfera hueca, vamos a tener un radio y vamos a tener un ángulo, ¿sí? Esto lo vamos a ignorar por ahora. Ahora, ¿qué tenemos? Uno de los métodos más comunes es dividir la esfera hueca en anillos, de forma que en este punto cortamos la esfera, en este punto bajo, y tenemos el límite inferior del anillo. Ahora, ¿cómo encontramos el límite superior del anillo? A este teta nosotros le aumentamos un d teta, de forma que el radio se traslada hasta arriba y así encontramos el límite superior, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos ver? Podemos ver que tenemos un radio pequeño, por así decirlo, un radio interior, y vamos a tener un radio exterior, no lo que genera esta diferencia de radios. Pero no vamos a tratar un radio exterior, sino vamos a decir que esto es igual a un delta R. Ya, perfecto. Como dijimos, íbamos a trabajar por anillos, ¿no? Este anillo lo trasladamos acá. Ahora, este anillo tiene una circunferencia de X. X porque podemos ver que no es el mismo radio, ¿no? Este radio mide para la circunferencia más grande. Si lo ponemos así, esta distancia no es igual al radio. Entonces, ¿esto qué es? Si hacemos una relación de triángulos, podemos ver que este es nuestro radio, este es nuestro ángulo, esto sería X, ¿no? Lo mismo que está acá arriba. Entonces, de aquí tenemos que X es igual al radio por el coseno del ángulo. ¿Sí? Vamos a usar esto más luego. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos este anillo y teníamos que el grosor del anillo era delta R. ¿Sí? Ahora, una cosa más. Podemos ver que tendríamos que sacar un volumen, ¿no? Por algo tenemos una varilla aquí. Vamos a llegar a esta varilla en un momento. ¿Pero qué nos falta? Ya podemos sacar una longitud, ¿no? Que sería al desenrollar el anillo, lo cual esto sería igual a 2πx. El ancho sería delta R, pero nos falta medir esta altura. Ahora, ¿a qué es igual esta altura? Si nosotros vemos aquí, la altura sería como que un diferencial de arco, ¿no? Un ds. Ahora, el arco se medía como, en radio por un cambio en el ángulo. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Entonces, nuestro ds es igual al radio por un d teta. Sí, el mismo radio de la esfera. Entonces vemos que esta altura es igual a radio por un d teta. Ahora, ¿qué pasa si multiplicamos estas tres dimensiones? Estaríamos hallando el volumen del anillo, ¿no? Pero como estamos haciendo un cambio muy pequeño en el ángulo, tendríamos no un cambio en el volumen como tal, sino un cambio infinitesimal en el volumen, un diferencial de volumen. Entonces tenemos que dB es igual a 2pi por x por el grosor del anillo y por la altura del anillo, ¿no? R de teta. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Esto nosotros lo hallamos, ¿por qué? Porque el momento de inercia se escribe como la integral de x al cuadrado por un dm. Ahora, ¿cómo relacionamos dm y db? A través de la densidad. En este caso estamos trabajando con un volumen, entonces la densidad que usamos es la volumétrica, que es ρ. Tenemos que ρ es igual a m sobre b, entonces un dm es igual a ρ por un db. ¿Ya? Este db es lo que acabamos de hallar aquí, entonces decimos que esto es igual a 2pi x delta r por un r por un diferencial de teta. Ahora voy a encerrar entre paréntesis este delta r porque no es el mismo r que está afuera, si es un cambio, este es un radio, este es un cambio, no son lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a integrar. Al integrar no hemos puesto límites porque llegaremos a eso en un momento. Aquí tenemos y es igual a integral de x al cuadrado por el dm, que es todo esto, 2pi por x delta r, entre paréntesis, por r y por un diferencial de ángulo. Sí, veamos las constantes. ¿Qué constantes tenemos? Esto, 2pi es una constante, x no es x, es una variable, delta r es una constante, r es una constante, ¿sí? Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta sacar esto y integrar, ¿no? Entonces ponemos que esto es igual a 2pi delta r por la integral de x al cuadrado por d teta. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que debemos encontrar la forma de dejar x en función de teta para poder integrar. La forma de hacer esto es lo que hemos encontrado, que x es igual a r por el coseno del ángulo.
Ahora lo que estoy notando que me faltó es que me faltó multiplicar por este x que está aquí, entonces esto no es x al cuadrado, sino es x al cubo. Como dijimos, x es igual a el radio por el coseno del ángulo, entonces esto es igual a 2pi, y también me faltó aquí poner el lambda, perdón, el por rho, y rho también sale, no es una constante. 2pi rho delta r por el radio, por la integral de radio al cubo, coseno al cubo del ángulo por un diferencial de ángulo, ¿no? Una vez más, el radio es una constante, entonces sale la integral. Y tenemos entonces que I, nuestro momento de inercia, es igual a 2pi r, 2pi por rho delta r, radio a la cuarta, ¿no? Por integral de coseno al cubo de teta. Ahora vamos a enfocarnos en la integral. Primero, no conocemos directamente la integral de coseno al cubo de teta. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que coseno al cubo de teta es igual a coseno del ángulo por coseno al cuadrado del ángulo. Y coseno al cuadrado del ángulo por propiedades trigonométricas es igual a 1 menos seno al cuadrado del ángulo. ¿Sí? Y esto es igual a coseno del ángulo menos seno al cuadrado del ángulo por el coseno del ángulo. Ya, esto es lo que vamos a reemplazar en la integral. Tenemos que la integral nos queda como coseno del ángulo menos seno al cuadrado del ángulo por el coseno del ángulo y por un de teta. ¿Sí? Ahora, esta integral no está completa, nos falta definir los límites. Algo que podemos ver es que el ángulo estamos midiendo desde este punto, ¿no? Veríamos entonces que el ángulo aquí es 0 grados, o 0 radianes, vamos a trabajar con radianes, es lo mejor. Y aquí que tenemos aquí serían pi medios, ¿no? Ahora, existen dos técnicas. Si dividimos la esfera para la mitad, ¿qué pasaría? Pasaría que estaríamos al principio contando los anillos de abajo para arriba, ¿no? Cuando el ángulo es igual a 0 y lo aumentamos, que si un diferencial de ángulo que sea 0.005 grados. Tendríamos este primer anillo. Ya, el primer anillo acá abajo. Luego cambiamos el ángulo y así mismo sumamos más. Tenemos ángulo, más, hasta que llegamos acá. Entonces hacemos la integral esta desde 0 hasta pi medios, tendremos la mitad del momento de inercia. Nos falta multiplicar por 2, ¿para qué? Para hacerlo acá hasta acá abajo. Podemos hacer eso o poner el ángulo desde menos pi medios. ¿Sí? Menos pi medios hasta pi medios o multiplicamos dos veces la integral de 0 hasta pi medios. Vamos a ir con la multiplicación. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que este momento de inercia que estamos sacando es 1/2 el momento de inercia total. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que esto va de 0 a pi medios. Ponemos aquí, bueno, aquí lo dejamos así nada más. Entonces, ¿qué tenemos? Como queremos el momento de inercia total, mandamos ese 1/2 multiplicar al otro lado y eso nos queda como 4 pi por rho por un delta r por un radio a la cuarta y por integral de 0 a pi medios de coseno del ángulo menos seno al cuadrado del ángulo por el coseno del ángulo por un de teta, ¿no? Lo que teníamos aquí, pero lo pusimos acá. Ahora, ¿qué tenemos? Antes de meternos con la integral, vamos a reemplazar el rho. Tenemos que rho es una densidad volumétrica, ¿no? Masa sobre volumen. Ahora, este volumen es interesante. ¿Por qué? Porque si a nuestra esfera hueca nosotros la separamos, nos la abrimos y la transformamos en un área, en una lámina, ¿qué tendríamos? Tendríamos aquí la lámina, este sería un área, y la profundidad es un delta R. ¿Sí? El mismo delta R que teníamos al inicio, este delta R. Ahora, multiplicar el área por el delta R, que sería la profundidad, obtenemos el volumen, ¿no? Tenemos que el volumen es igual al área por un delta R. ¿Sí? Ahora lo interesante es calcular este área. Este área, que es igual. El área de una esfera se define como 4 veces el radio de circunferencia. ¿Sí? Área de esfera es igual a
4 veces el radio, 4 veces el área de la circunferencia. Y el área de la circunferencia es igual a pi por radio cuadrado, ¿no? Entonces tenemos que esto es así. Por lo tanto, el volumen nos queda como esto aquí por un delta R. Ya lo reemplazamos aquí. Tenemos ρ es igual a la masa total sobre 4 pi radio cuadrado por un delta R. Sí, eso reemplazamos en la ecuación de acá arriba antes de meternos con la integral. Tenemos entonces que el momento de inercia era igual a 4 pi por el diferencial de radio por un radio de la cuarta, un delta R por radio de la cuarta y por ρ, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Ρ es igual a la masa sobre 4 pi radio cuadrado delta R por la integral. Ya nos metemos en la integral, pero ahora quedémonos aquí. ¿Qué tenemos? Podemos simplificar 4 pi R, 4 pi delta R, aquí tenemos radio cuadrado aquí, radio de la cuarta acá abajo, entonces esto se hace radio cuadrado, ¿sí? Entonces, ya mismo resolvemos la integral, vamos a ver lo que tenemos acá afuera, esto nos queda como I es igual a masa por radio al cuadrado por el resultado de la integral, ¿sí? Ahora volvemos a la integral. La integral era así, menos seno al cuadrado del ángulo por el coseno del ángulo por un de ángulo. Ahora, la integral de coseno es la más sencilla, esto sería seno del ángulo, y la integral de esto es menos seno al cubo sobre 3, y esto es evaluado entre 0 y pi medios. Ahora, ¿por qué decimos que la integral de esto es igual a seno al cubo sobre 3? Porque haciendo un pequeño cambio de variable tenemos que si y es igual a seno al cubo, ¿qué vamos a encontrar? Vemos que la derivada de y' es igual a 3 seno al cuadrado del ángulo, y por regla de la cadena tenemos que multiplicar también el diferencial de seno, ¿no? Que sería el coseno del ángulo. Ya, lo único que nos falta para llegar de una ecuación a la otra es multiplicar esto por menos un tercio, ¿no? Si ponemos menos un tercio aquí, tenemos menos un tercio acá, nos queda como menos un tercio, ¿no? Ya, así se simplifica esto, nos queda menos afuera y tenemos lo acá. Ahora, al evaluar seno entre pi medios y 0, ¿qué vamos a tener? Si no se saben los valores, podemos graficar rápidamente eso. Tenemos que seno escribe esta ecuación, ¿no? Aquí es pi, aquí es 2pi, aquí es pi medios. Y aquí es 0, ¿no? Y aquí arriba es 1. Entonces tenemos que I es igual a la masa por el radio al cuadrado por seno de pi medios es 1. Menos seno de pi medios, 1 al cubo sobre 3. ¿Ya? Menos seno de 0, ¿no? Seno de 0 menos seno de 0 al cubo sobre 3. Todo esto hace 0. Aquí, ¿qué nos queda? Nos queda 1 menos un tercio, ¿no? Y ese 1 menos un tercio es igual a 2 tercios, ¿no? Todo aquí es igual a 2 tercios. Entonces, I es igual a 2 tercios de la masa de la esfera por el radio de la esfera al cuadrado.